San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del Padre Aderico Dolzani, de la Sociedad de San Pablo. Jesús, comentando sobre personas que se tenían por justas, perfectas o casi santas, dijo una parábola, la del fariseo y el publicano que fueron al mismo tiempo al templo para orar. Cuando la leemos podemos rápidamente condenar al fariseo y ver con buenos y misericordiosos ojos al publicano, pero Jesús no habló de la situación moral de estos personajes, sino que es una enseñanza sobre la oración. Jesús daba muchísima importancia a la oración y enseñó y formó a sus discípulos y a nosotros en cómo rezar, cómo relacionarnos con Dios. La parábola dice que dos hombres, como si dijéramos hoy dos feligreses, fueron al templo a rezar, o como se decía en aquel tiempo, a ver el rostro de Dios. Uno era fariseo, un hombre perfecto que todos quisiéramos tener por vecino. Cumplía todo lo mandado y más todavía. Todo judío hacía un día de ayuno a la semana, pero él hacía dos, el lunes y el jueves, recordando el día que Moisés subió y el día que bajó del monte Sinaí para recibir la ley. Pagaba todos los impuestos y el diezmo al templo. Cuando compraba algo o sabía o suponía que el productor o vendedor no lo había pagado, él lo pagaba para no tener nada impuro en su casa o en sus bienes. El fariseo tenía un 10 en conducta. También fue a rezar un publicano, judío hereje, porque para ejercer ese oficio de cobrador de impuestos tenía que jurar fidelidad al emperador de Roma, sacrificando o quemando incienso a sus dioses. Además, vivía esquilmando a los contribuyentes, porque su paga consistía en el plus que podía sumar a lo que sus compatriotas tenían que pagar por obligación. Claro que contaba con la ayuda del ejército del César para obligar a todos a pagar lo que exigía el emperador y algo más. Un 0 en conducta y persona que nadie quisiera tener por vecino. En la parábola no hay ninguna condena del fariseo y tampoco del publicano por sus conductas morales o situaciones de vida, pero una profunda enseñanza sobre la oración. El fariseo oraba en voz baja, como rezándose a sí mismo y agradeciendo falsamente a Dios por lo bueno que se veía, y comparándose con el publicano que se quedaba a la entrada del templo porque se sabía impuro o indigno de acercarse más. El publicano, como se reconocía pecador frente a Dios, no se comparó con nadie, ni con su pasado, sino que se confió a la misericordia de Dios, al que reconocía y al que se dirigía. No se rezaba a sí mismo, se sentía solamente indigno. Cuando rezamos es como cuando estamos con un amigo, con una persona querida o en familia. Nos caen muy mal los que solo nos cuentan lo bueno y lo bien que hacen las cosas y lo bien que les va. Nos aburren y preferimos el silencio y no escuchar. El fariseo volvió a su casa un poco peor que antes de ir al templo, porque en realidad nunca rezó a Dios, nunca se comunicó con Él. El publicano volvió a su casa cambiado, porque mirando a Dios se reconoció pecador y necesitado de misericordia, es decir, de amor y de ternura divina. Rezar porque si no cometo pecado no es rezar, sino cuidar la propia imagen frente a Dios. Rezar porque amamos a Dios y necesitamos su amor es hablar y sintonizar con Él como con un gran y único amigo para toda la vida. Que Dios te bendiga en el día del Señor.